Me discriminaban toda la vida por culpa de mi hermana, la niña dorada de la familia. Al final conseguí mi dulce venganza en el día de mi boda. Desde que tengo memoria, mis padres siempre favorecieron descaradamente a mi hermana mayor, María. Yo, Lucía, era simplemente la sombra, la que nunca estaba a la altura. No era un favoritismo sutil, sino una diferencia abismal que se notaba en cada aspecto de nuestra vida. Si María me acusaba de algo, aunque fuera una mentira absurda, mis padres le creían de inmediato y me castigaban a mí. Pero si era yo la que la acusaba a ella, aunque tuviera pruebas claras, terminaban buscándome alguna culpa para que no pareciera tan grave lo suyo. Al final, siempre recibía más castigo yo. Mis cumpleaños eran un chiste, siempre terminaban con un pastel del sabor favorito de mi hermana, aunque yo odiara ese sabor. Mis padres fingían no saberlo, pero era obvio que lo hacían a propósito. Cuando íbamos de compras, siempre le compraban más cosas a ella. Y si había que elegir un lugar para salir, terminábamos yendo al que ella quisiera, incluso en ocasiones que se suponía eran para celebrar algo mío. María creció mimada, convencida de que todo le pertenecía y de que el mundo debía girar a su alrededor. De pequeña simplemente me ignoraba, pero cuando llegamos a la adolescencia, la situación empeoró. Ella se quedó sin amigas, nunca supe si porque sus amistades se mudaron o simplemente porque no la soportaban. Lo cierto es que su comportamiento se volvió más amargo y cruel. Yo, en cambio, me llevaba bastante bien con mis compañeros y tenía un grupo de amigos en el colegio. Supongo que eso le dolía. Así que pasó de usarme como saco de boxeo ocasional a convertirse en mi enemiga constante. Empezó a inventar historias sobre mí y mis amigos, diciéndole a mis padres que eran malas influencias. Poco a poco me prohibieron salir con ellos. Sus excusas eran siempre las mismas: tu hermana dice que no son buena gente, o ¿por qué no eres como tu hermana y disfrutas más del tiempo en familia? Lo único que me salvó de la completa soledad fue mi familia extendida. Mis primos vivían en la misma ciudad, y aunque había diferencias de edad, siempre me llevé bien con ellos. En una reunión familiar, cuando me invitaron a salir, yo respondí con tristeza que no podía, que mis padres no me dejaban tener amigos porque mi hermana tampoco tenía. Esa frase inocente de niña corrió como pólvora entre los adultos. Mis tíos y abuelos se indignaron y enfrentaron a mis padres. Claro, al regresar a casa me castigaron un mes entero, acusándome de mentirosa. Pero, curiosamente, después de esa bronca empezaron a darme un poco más de libertad. Para mí valió la pena. María terminó cambiándose de colegio. Sospecho que no soportaba que toda la familia supiera que no tenía amigos. Mis padres, en lugar de obligarla a afrontar la realidad, la complacieron otra vez, aunque eso significara pagar más porque el colegio quedaba más lejos. Allí, al fin, consiguió algunas amistades, pero nunca volvió a ignorarme. Ahora se vengaba de que yo hubiera expuesto su soledad. Mi vida se volvió un infierno, sus amigas venían a casa y me molestaban, y mis padres lo llamaban bromas inocentes. Nunca podía invitar a nadie a mi casa porque María inventaba que me robaban cosas, y mis padres le creían sin dudar. Con mis primos, en cambio, sí pude crear lazos fuertes, porque mis padres nunca se atrevían a tratarlos mal. Esa era mi única red de apoyo. Cuando tuve mi primer novio, Alejandro, no quería presentarlo en casa, pero mis padres insistieron. Un día, mientras yo no estaba en la sala, él vino a buscarme y me contó que María había intentado seducirlo. Se le acercó con ropa provocativa, le guiñó los ojos y empezó a decirle lo mala que era yo y lo buena que era ella. Alejandro, incómodo, huyó de la situación y me lo confesó todo. Por supuesto, María dio su propia versión, que Alejandro había intentado flirtear con ella y que, por respeto a mí, lo había rechazado. ¿A quién crees que le creyeron mis padres? Exacto, a ella. Mi relación terminó hundida por las constantes interferencias de mi hermana y la complicidad de mis padres. Después de que la relación con Alejandro se vino abajo, juré que no volvería a llevar otro novio a mi casa. Pero cometí el error de confiar otra vez. Tiempo después empecé a salir con Javier, un chico distinto, atento y paciente. Yo lo quería de verdad. Al principio todo iba bien, pero en cuanto María se enteró, empezó el mismo juego sucio. Una tarde, mientras estábamos en mi habitación, escuché que ella lo llamaba desde el pasillo. Javier me confesó después que había intentado coquetear con él, y al ver que no caía, corrió a decirles a mis padres que él había intentado sobrepasarse con ella. La misma historia de siempre, la misma estrategia retorcida.
Mis padres, sin pensarlo 2 veces, le creyeron a ella. Cuando intenté señalar que ya era la segunda vez que ocurría lo mismo, que siempre se repetía el patrón, ellos me acusaron a mí de no saber elegir bien a mis novios y de tener pésimo criterio. Decidieron que ya no podía salir con Javier. Como si fueran los jueces de mi vida sentimental, lo arruinaron todo otra vez. Aquello me destruyó por dentro. En el colegio me gané la fama de ser la chica que salía con chicos, que se besaba con ellos, pero que nunca lograba mantener una relación. Nadie sabía que el problema no era yo, sino mi familia. Lo peor era que, por miedo, nunca les contaba la verdad a mis amigas. María, en cambio, llevó un novio a casa. Se llamaba Héctor, y mis padres lo recibieron como si fuera un príncipe. Pasaban los días repitiéndome, mira qué buen chico, ¿por qué no puedes encontrar a alguien como él? Yo me mordía la lengua para no contestar. Hasta que, como era de esperar, Héctor desapareció. Entonces mis padres cambiaron de discurso, era un traidor, un desgraciado, pobre María, cómo la engañó. Ni una sola reflexión, ni una crítica hacia ella. Todo lo malo que hacía siempre tenía excusa. Las diferencias en el trato se hacían cada vez más evidentes. Ella tenía dinero de sobra para gastar en lo que quisiera, podía salir hasta tarde sin problemas, y sus horarios eran flexibles. Yo, en cambio, seguía con toques de queda ridículos, incluso cuando llegué a la misma edad que ella. Cuando lo señalaba, mis padres negaban haber prometido igualdad o me decían que yo no era de fiar. El tiempo pasó y María se graduó del instituto. Fue aceptada en una universidad, no de gran prestigio y sin beca, pero aún así mis padres la celebraron como si hubiera entrado en Harvard. Prometieron pagar absolutamente todo. A mí me daba igual, lo único que sentía era alivio porque se iría a otra ciudad. Pero el alivio duró poco. Cada fin de semana largo o cada vacaciones, ella regresaba a casa y algo desaparecía de mi habitación, o inventaba algún drama nuevo para amargarme la vida. Cuando llegó mi último año de instituto, mi madre me sentó en la cocina para hablar seriamente sobre mi futuro. Me dijo que, como ya estaban pagando la universidad de María, no podían costear la mía. Lo mejor sería que me pusiera a trabajar nada más terminar el bachillerato. Quizás, si tenía suerte, cuando María acabara sus estudios podrían pensar en ayudarme. Y como si eso no fuera suficiente, añadió que si quería quedarme viviendo en casa, tendría que pagar parte de las facturas y una especie de renta. Recuerdo que la miré a los ojos y le dije simplemente, está bien. Ni una lágrima, ni un grito, ni un reproche. Ella se quedó atónita, como si esperara un berrinche para poder acusarme de malagradecida. Yo no iba a darle ese placer. Lo que mi madre nunca supo era que yo llevaba tiempo preparándome. Si mi única salida era el estudio, entonces me aferraría a él como a un salvavidas. Mientras otros salían de fiesta, yo me quedaba en casa leyendo, repasando, estudiando. Y valió la pena, conseguí una beca completa para una universidad decente, no una Ivy League, pero lo suficientemente buena para abrirme un futuro. Cuando recibí la carta de aceptación, publiqué la noticia en mis redes sociales, agradeciendo incluso a mis padres para que todos en la familia lo vieran. Así no podrían prohibírmelo sin quedar en ridículo frente a los demás. Al principio se mostraron orgullosos, pero bastó que María se enterara para que la historia cambiara, empezaron a decirme que quizás yo no estaba preparada, que si ella estaba teniendo dificultades siendo más lista que yo sufriría mucho más. No me importó. Seguí adelante. La universidad se convirtió en mi salvación. Por primera vez me sentí libre. Empecé a construir mi vida lejos de las cadenas de mi casa. Mis padres dejaron de tener control sobre mí porque ya no me pagaban nada. Los visitaba solo en vacaciones, pero cada vez menos, usando la excusa del dinero para evitar viajes. María, por su parte, fracasó. Nunca se graduó. Mis padres lo ocultaron todo, pero era evidente, si hubiera terminado la carrera, lo habrían celebrado como una hazaña. En lugar de eso, volvió a casa, sin pagar renta, trabajando en la misma empresa que mi madre gracias a enchufes. Lo presentaron como un triunfo, como si fuera un orgullo familiar. Yo, mientras tanto, conocí a Daniel, el hombre que cambiaría mi vida. Daniel apareció en mi vida en el momento justo. Yo ya estaba cansada de la toxicidad de mis padres y de las manipulaciones de María. Era un chico muy distinto a mí, mientras yo era tímida, contenida y solía tragarme todo para no crear conflictos, él era directo,
ingenioso y nunca se dejaba pisotear. Yo siempre fui de esas personas que lloran cuando se enojan, que después se pasan noches enteras pensando, ojalá hubiera contestado esto. Daniel era todo lo contrario, si alguien lo atacaba, él devolvía el golpe con palabras afiladas y, si no contestaba en el momento, era porque estaba planeando una venganza aún mejor. Nos enamoramos rápido. Él decía que lo que más le gustaba de mí era mi fortaleza silenciosa, mi capacidad de aguantar todo lo que había soportado sin quebrarme. Y a mí lo que más me fascinaba de él era que hacía lo que yo siempre soñé hacer, poner límites, no dejarse humillar y, si era necesario, devolver el golpe. Cuando decidimos casarnos, teníamos claro que no queríamos un evento lujoso. Preferíamos ahorrar para nuestra luna de miel soñada, recorrer Europa. Como la mayoría de mi familia seguía viviendo en mi ciudad natal, acordamos hacer la boda allí, aunque significara ver a mis padres y a María. No tardaron en exigir conocer a Daniel. Yo no quería, pero él insistió. Sonrió con ese brillo en los ojos que me dejaba claro que estaba planeando algo. Incluso se compró una grabadora pequeña de alta calidad para ocultarla en el bolsillo y registrar todo lo que sucediera. Su idea era simple: si María intentaba coquetear con él, tendría pruebas para humillarla frente a toda la familia. El día de la reunión llegó. Daniel fue solo. Yo, nerviosa, me quedé esperando. Cuando volvió, estaba eufórico, con una sonrisa que le iluminaba la cara. No te imaginas lo que dijeron, me dijo casi saltando de emoción. Tenemos material para destruirlos. Encendió la grabadora y escuché con mis propios oídos la propuesta más enfermiza que mis padres y mi hermana podían haber hecho: querían que María caminara por el pasillo de mi boda vestida de novia antes que yo. La excusa era que no era correcto que la hermana menor se casara antes, y que, al menos, María debía tener la experiencia de entrar con vestido blanco, fotos incluidas y hasta su propio pastel. Me quedé helada. Creía que mis padres eran capaces de muchas cosas, pero nunca imaginé que llegarían a intentar robarme incluso mi boda. Daniel, en cambio, parecía feliz. Él no lo veía como una tragedia, sino como una oportunidad perfecta para vengarnos. Pasamos noches enteras planeando cómo arruinarles su jugada. Algunas ideas eran descabelladas, como darles una dirección falsa del lugar o montar un espectáculo con actores, pero al final decidimos algo más sutil y eficaz: fingir que aceptábamos, pero contratar seguridad para impedir que María entrara. Daniel volvió a reunirse con mis padres y mi hermana. Les dijo que yo no estaría muy de acuerdo, pero que él entendía la importancia de la familia y que, para evitar conflictos, estaba dispuesto a ayudarles. Les pidió que no dejaran nada por escrito, porque yo era muy controladora y revisaba su teléfono. Mis padres se lo creyeron de inmediato. Desde entonces, todo se convirtió en un teatro. Durante meses, Daniel jugó el papel de aliado de María y mis padres. Ellos pensaban que lo estaban engañando, pero en realidad él los estaba manipulando para que pagaran todo lo más caro de la boda. Cuando visitábamos lugares para elegir comida, flores o fotógrafo, Daniel actuaba con astucia. Se mostraba resignado, como si me contuviera de pedir lo mejor porque no quería abusar de la generosidad de mis padres. En cuanto María escuchaba eso, exigía que mis padres nos pagaran la opción más lujosa. Y, claro, ellos accedían para complacerla. De esa manera, terminamos teniendo un banquete carísimo, flores elegantes y un fotógrafo de primera categoría, todo pagado por ellos. Yo apenas podía creer lo que estaba pasando. Daniel decía entre risas que cada factura era una especie de indemnización emocional, por todos los años de maltrato que soporté. Incluso con el vestido hubo drama. Mi madre me envió fotos de uno horrible, diciendo que debía usarlo. Nosotros pensábamos decir que sí y luego simplemente no ponérmelo, pero como había mensajes de por medio, teníamos que ser cuidadosos. Al final, Daniel convenció a María de que lo mejor sería arruinar mi vestido verdadero. Ella aceptó encantada, creyendo que así me obligaría a usar el que mi madre quería. Obviamente, nunca llegó a tocarlo, todo era parte del plan. Lo más absurdo fue que María intentó seducir a Daniel en medio de estas reuniones secretas. Él fingió estar confundido para darle más credibilidad a la farsa, pero luego me lo contaba entre carcajadas. La boda se acercaba, y nuestros preparativos estaban listos. El plan final era simple: mis padres y María creerían que ella entraría primero con vestido de novia. Pero en realidad, la seguridad contratada tendría la orden estricta de no dejarla pasar bajo ningún concepto. Yo estaba nerviosa,
Pero Daniel parecía divertirse como nunca. Decía que lo nuestro no era solo una boda, sino la mejor obra de teatro de venganza de todos los tiempos. El gran día llegó. Yo estaba nerviosa, claro, pero también emocionada. Daniel, en cambio, estaba radiante, casi como si esperara el estreno de una película que él mismo había dirigido. El plan de mis padres y María era sencillo, esperar a que todos los invitados estuvieran sentados. Como la novia siempre entra al final, pensaban que yo estaría distraída preparándome, y justo en ese momento, María aparecería con su vestido blanco para caminar primero por el pasillo. Según ellos, cuando me diera cuenta, ya sería demasiado tarde para detenerla. Pero nosotros ya habíamos tomado precauciones. Contratamos a un guardia de seguridad alto, corpulento, con la orden estricta de no dejar pasar a María vestida de novia bajo ningún concepto. Además, teníamos un pequeño equipo de aliados, una amiga mía que estaba lista para fingir sorpresa y sembrar caos en el momento indicado, y el propio hermano de Daniel, que estaba de nuestro lado para apoyarnos. Los invitados comenzaron a llegar, la música sonaba suave y todo parecía normal. Mis padres estaban inquietos, revisando sus teléfonos cada pocos minutos, esperando la señal de que María ya estaba cerca. Cuando por fin recibieron el mensaje de que estaba a 5 minutos, mi padre dio la orden de comenzar la ceremonia. Mis damas de honor, previamente instruidas por Daniel, siguieron el plan sin sospechas. Mi padre caminó hasta la entrada, listo para recibir a su hija estrella. Entonces las puertas se abrieron, y entré yo, con mi vestido de novia verdadero. El rostro de mi padre fue un poema, primero sorpresa, después confusión, y finalmente, una rabia contenida. Me miró intentando ver si María estaba detrás de mí, pero desde donde estaba no podía ver la entrada. Mientras caminábamos, su teléfono sonó. Vi en la pantalla el nombre de María. Murmuró algo y se apartó, dejando a los invitados en un mar de murmullos y miradas curiosas. Mi amiga, siguiendo el plan, alzó la voz dramáticamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué dijo que no debía ser ella la que entrara? Yo, con lágrimas en los ojos, auténticas, porque me dolía la escena, respondí con voz temblorosa. Me dijo, que no era a mí a quien correspondía estar aquí. El silencio se volvió aún más pesado, roto solo por los cuchicheos de los invitados. Mi amiga salió corriendo hacia la entrada, fingiendo que iba a averiguar qué estaba pasando. En realidad, su misión era entretener a María y al guardia de seguridad para que mi padre no pudiera regresar rápido. Mientras tanto, la música siguió. Yo avancé hasta donde estaba Daniel. Él me recibió con una sonrisa tranquila, como si todo estuviera bajo control. Me susurró al oído. Cariño, tu cara de sufrimiento es tan real que mereces un Oscar. Y tenía razón, mis lágrimas eran mitad actuación, mitad dolor auténtico por ver hasta dónde habían llegado mis padres para arruinarme incluso la boda. Detrás de las puertas, el caos estallaba. María había llegado con un vestido de novia brillante, blanco, con velo incluido. Cuando intentó entrar, el guardia la detuvo con calma. Lo siento, señorita, pero ya hay una novia dentro. Usted debe estar equivocada de lugar. María explotó. Empezó a gritar que ella era la verdadera novia, que todo estaba arreglado para que caminara primero. Mi padre intentó amenazar al guardia, diciendo que llamaría a la policía. El guardia, imperturbable, le respondió. Llame si quiere. Yo fui contratado por la pareja para proteger el evento. Mi amiga, en ese momento, apareció fingiendo indignación, insultando a María y preguntando qué demonios pasaba. Todo esto sirvió para retrasar más a mis padres y aumentar la confusión. Dentro del salón, algunos invitados comenzaron a ir hacia la entrada para curiosear. Otros cuchicheaban, horrorizados, mientras yo me aferraba al brazo de Daniel. El ambiente estaba cargado de tensión, pero la ceremonia continuó. Al final, conseguimos casarnos sin que mis padres ni María pudieran interrumpirnos. Ellos se quedaron fuera, atrapados en su propio ridículo. La ceremonia terminó y yo ya era oficialmente la esposa de Daniel. Mientras tanto, afuera, la situación se había convertido en un espectáculo digno de telenovela. María gritaba, lloraba y pataleaba en el suelo con su vestido de novia barato, exigiendo entrar. El guardia, firme como una roca, repetía una y otra vez que la novia ya estaba dentro, que debía haberse equivocado de lugar. Los invitados que se asomaban no podían creer lo que veían.
Una mujer adulta revolcándose en el suelo como una niña de 5 años a la que le negaron un juguete. Mi padre estaba rojo de furia, intentando abrirse paso a empujones, mientras mi madre suplicaba a los gritos que por favor dejaran pasar a su verdadera hija. Pero la mayoría de los presentes, horrorizados, empezaron a murmurar entre sí. Algunos se acercaron para enfrentarlos directamente. ¿Cómo se les ocurre arruinar la boda de Lucía?, reprochó una tía mía, indignada. ¿De verdad pensaban que alguien iba a aplaudirles esta locura? Mis padres, desesperados, hicieron lo que mejor sabían, culpar a otros. Señalaron a Daniel. Dijeron que él había aceptado todo el plan, que incluso había prometido ayudarles a organizar la entrada de María. Cuando lo llamaron para que se explicara, Daniel apareció con su mejor actuación, cara de inocencia, cejas fruncidas de sincera confusión y voz firme. ¿Yo?, dijo, como si la idea le resultara absurda. ¿De verdad creen que hubiera aceptado semejante barbaridad? ¿Qué pruebas tienen? Mis padres tartamudearon. No tenían nada. Porque, tal como Daniel había planeado, nunca hubo mensajes, ni correos, ni nada escrito. Todo se había hablado en persona. Qué conveniente, añadió Daniel con una sonrisa sarcástica. Siempre la misma historia, dicen que alguien los apoya, pero nunca tienen cómo demostrarlo. Los invitados empezaron a ponerse de su lado. Algunos hasta comenzaron a abuchear a mis padres y a María. Mi hermana, entre sollozos histéricos, gritaba que ella era la verdadera protagonista, que su vida siempre había sido robada por mí. Nadie la tomó en serio. Para todos, la escena era ridícula y patética. Mi padre intentó lanzarse contra Daniel, pero varios invitados y el guardia lo detuvieron. La humillación era total, mi familia entera quedaba en evidencia frente a decenas de personas. Dentro del salón, la fiesta seguía. Daniel y yo decidimos mantener la compostura, bailar, sonreír, brindar. Y lo más irónico es que todos los invitados parecían hacer un esfuerzo extra por ser amables conmigo. Por primera vez en mi vida, yo era el centro de las atenciones positivas, y mis padres no podían hacer nada para evitarlo. Entre los pasillos se escuchaban rumores, que María había intentado colarse vestida de novia, que mis padres lo habían permitido, que Daniel los había dejado en ridículo al negar todo frente a todos. Cada detalle se esparcía como fuego, amplificando aún más la vergüenza de ellos. Al final, mis padres y mi hermana se vieron obligados a abandonar el lugar. Mi padre, furioso, arrastró a María casi a la fuerza, porque ella se negaba a levantarse del suelo. Mi madre lloraba desconsolada, repitiendo que todo era culpa de Daniel. Yo, en cambio, me limité a disfrutar. Comí, bebí y bailé como nunca. Daniel, con su cara de estratega satisfecho, me susurraba cada tanto. Cariño, acabamos de ganar la mejor batalla de nuestras vidas. Esa noche nos fuimos al hotel con la certeza de que la venganza estaba cumplida. Tras la boda, Daniel y yo estábamos exultantes. No solo nos habíamos casado en paz, sino que además habíamos visto a mis padres y a María destruirse con sus propias manos frente a toda la familia. Pero lo mejor aún estaba por llegar. Los días siguientes comenzaron los intentos desesperados de contacto. Mi madre me llamaba sin parar, mi padre mandaba mensajes exigiendo explicaciones y María me enviaba textos delirantes, llenos de insultos y acusaciones. En uno de ellos me escribió que todo había sido mi culpa, que yo la había humillado públicamente, que Daniel era una serpiente traidora que los había engañado durante meses. Llegó incluso a insinuar que Daniel la engañaba conmigo, que él realmente la deseaba a ella y que yo había arruinado su destino. Daniel, lejos de enfadarse, estaba fascinado. Me quitó el teléfono de las manos, hizo capturas de pantalla de todos los mensajes y luego fue directo al grupo familiar de WhatsApp. Allí publicó todo, las llamadas perdidas, los mensajes de mi hermana, incluso algunos insultos que mis padres le habían mandado directamente a él. Y lo acompañó con un texto impecable. Querida familia, lamento tener que mostrarles esto, pero Lucía y yo estamos siendo acosados. Después de intentar arruinar nuestra boda, mis suegros y María no paran de hostigarnos. Les pido, por favor, que intervengan para detener esto. No queremos que continúen arruinándonos la luna de miel como intentaron arruinar la boda. La reacción fue inmediata. Tíos, primos, abuelos, todos empezaron a bombardear a mis padres y a María con reproches. Algunos decían que estaban avergonzados de compartir sangre con ellos.
Otros directamente los bloquearon del grupo. Mi padre intentó defenderse diciendo que Daniel estaba manipulando todo. Pero la evidencia era aplastante: capturas, registros de llamadas, mensajes llenos de odio. Nadie les creyó. María, mientras tanto, tuvo un colapso público en el mismo chat, escribiendo mensajes incoherentes a medianoche, diciendo que yo le había robado la vida, que todos estaban en su contra y que Daniel se arrepentiría. ¿La respuesta de Daniel? Un seco. Por favor, busca ayuda profesional. Ese mensaje fue reenviado docenas de veces en el grupo, acompañado de risas y emojis burlones de mis primos. A partir de ahí, el silencio. Mis padres y María dejaron de escribir. Quedaron completamente aislados. Y por primera vez en mi vida, yo no fui la vergüenza de la familia, lo fueron ellos. Después del caos de la boda y la tormenta en el grupo familiar, Daniel y yo por fin pudimos concentrarnos en lo que realmente importaba: nuestra luna de miel. Viajamos a Europa, recorrimos ciudades que siempre había soñado visitar: París, Roma, Madrid. Por primera vez en mi vida sentía que era libre de verdad, sin la sombra de mi hermana ni la presión constante de mis padres. Daniel estaba feliz, pero confieso que lo que más le divertía era releer de vez en cuando los mensajes de María, como si fueran un cómic absurdo. Decía que pensaba imprimirlos y enmarcarlos en el salón como trofeo de guerra. La familia, por su parte, nos apoyaba cada vez más. Muchos primos y tíos nos escribían para felicitarnos. Algunos incluso nos confesaron que siempre habían notado el favoritismo enfermizo hacia María, pero nunca imaginaron hasta dónde podía llegar. Yo recibía mensajes de cariño que jamás había escuchado antes, y eso me sanaba poco a poco. Pero, como era de esperar, mis padres no podían quedarse tranquilos. Un par de semanas después de la boda, cuando aún estábamos de viaje, recibí un correo electrónico de mi madre. Era un texto larguísimo, donde primero se hacía la víctima, diciendo que todo había sido un malentendido, que yo era muy cruel por cortar el contacto y que la familia estaba rota por mi culpa. Después venía la verdadera razón del mensaje: pedían dinero. Sí, así como lo lees. Decían que como ellos habían pagado gran parte de la boda, cosa que era cierta, aunque no de la manera que ellos imaginaban, ahora era justo que yo les devolviera ese dinero en cuotas. Daniel se rió tanto que casi se atraganta con el café cuando le leí el correo. «Estos son geniales», exclamó. «Primero intentan robarte la boda. Después quedan en ridículo y ahora quieren que les pagues por el privilegio de haberte maltratado toda tu vida». Obviamente, no respondimos. Días más tarde, el intento fue distinto. Mi padre me llamó y como no contesté, dejó un mensaje de voz donde amenazaba con tomar acciones legales si no les devolvía lo que habían gastado. Daniel lo escuchó, sonrió y dijo: «Perfecto, que lo intenten. Vamos a disfrutar viendo cómo se entierran solos otra vez». Por supuesto, nunca hicieron nada. Sabían que si llegaban a mover un dedo en tribunales, toda la verdad saldría a la luz: los audios, las capturas, los testigos de lo ocurrido en la boda. Ellos mismos quedarían en ridículo de nuevo. Al final, se rindieron. Pasaron de las exigencias a los ruegos, mensajes de mi madre diciendo que le extrañaba a su hija, que todo podía arreglarse si yo pedía perdón, si yo pedía perdón. Cada palabra era más absurda que la anterior. Yo ya no sentía rabia, solo una especie de liberación fría. Habían perdido todo el poder sobre mí. Por primera vez en mi vida, no eran mis carceleros, sino los bufones de su propia tragedia. Con el tiempo, el ruido se apagó. Mis padres y María dejaron de insistir porque comprendieron que ya no tenían poder sobre mí. Y lo más curioso fue que, aunque siguieron intentando pintarse como víctimas frente a algunos conocidos, la mayoría de la familia ya no les creía. La imagen que habían proyectado durante años se derrumbó en cuestión de semanas. Yo, en cambio, empecé a sanar. Daniel y yo seguimos adelante con nuestra vida, construyendo nuestro hogar con amor y tranquilidad, sin la sombra de ese favoritismo enfermizo que había marcado toda mi infancia. A veces la gente me pregunta: ¿por qué crees que tus padres siempre te trataron así? Lo he pensado 1000 veces, y aunque nunca tendré una respuesta definitiva, tengo mis teorías. Creo que todo comenzó porque yo fui una hija no planeada. María, en cambio, fue la niña milagro. Mis padres habían tardado en concebirla y la adoraban como un regalo del cielo. Cuando yo llegué, apenas un par de años después, tal vez no estaban preparados. Tal vez se sintieron cargados con una responsabilidad que no querían.
Y esa diferencia inicial se convirtió en resentimiento hacia mí y en adoración hacia mi hermana. Pero, al final, me di cuenta de algo liberador, no importa el porqué. No hay justificación válida para todo lo que me hicieron pasar. Ningún origen, ninguna excusa cambia el hecho de que me discriminaron. Me maltrataron y me hicieron sentir menos durante toda mi vida. Lo que sí importa es que sobreviví. Que logré escapar de ese círculo vicioso, que construí mi propio camino y que, en el momento más simbólico, mi boda, finalmente tuve mi revancha. La vida tiene su propia manera de equilibrar las cosas. Mis padres y María intentaron arrebatarme mi felicidad, pero terminaron quedando en evidencia frente a todos, mientras yo me casaba rodeada de amor y respeto. Hoy miro atrás y no siento odio, solo distancia. Aprendí que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges. Y yo elegí a Daniel, a mis amigos de verdad y a aquellos familiares que me demostraron apoyo sincero. La niña olvidada, la que nunca tuvo pastel de su sabor favorito, la que siempre era castigada por culpa de la hermana dorada, se levantó. Y, en el día más importante de su vida, no solo celebró un matrimonio, sino también una victoria. Una victoria silenciosa, elegante y definitiva.